A lo largo de nuestra historia, la mujer ha sido víctima de una sociedad primordialmente machista, en donde sus derechos, posiciones y acciones se han visto afectadas radicalmente, viendo a la mujer como el sexo débil y la subordinada del hombre. La mujer latinoamericana ha adoptado una agencia particular según el contexto histórico en el que se encuentra inmersa. Pero, ¿qué es agencia? En filosofía y en sociología, la agencia es la habilidad o capacidad de los seres humanos para tomar decisiones y actuar con la intención de producir un efecto. Esto se mostrará a partir de 6 fuentes que se explicarán y contextualizarán brevemente, cada una de distinto periodo histórico en Latinoamérica. Primero que todo, Soledad Acosta de Samper publicó su texto La mujer en la sociedad moderna, dirigido a mujeres jóvenes tratando de incentivarlas a ser independientes y reclamar sus derechos. Para ello, toma el ejemplo de varias mujeres importantes que han logrado empoderarse y ser agentes de la lucha por la equidad de género. Para la autora, lo principal es entender que, como mujeres, pueden llegar a ser independientes sin necesidad de un marido que las sostenga. Esto muestra la lucha por su independencia, buscando más autonomía a pesar de encontrarse en una época donde el machismo se ve muy marcado en la cultura colombiana. Sin embargo, al ser Soledad Acosta, una mujer perteneciente a la clase alta, tuvo la oportunidad de terminar sus estudios y continuarlos en el extranjero, enriqueciéndose de las demás culturas y permitiéndole tener una perspectiva más amplia del tema de equidad de género. Ahora, si nos dirigimos al año 1944, nos encontramos con Rosita Rojas Castro, que fue la primera mujer en Colombia en ser abogada y en tener un título de doctorado, el cual obtuvo en la Universidad del Externado en 1942. Un año después de su graduación, se convirtió en la primera jueza a pesar de las fuertes críticas de la época, donde sufrió una demanda bajo el argumento de que si la mujer no podía elegir, tampoco podía ser elegida. La condición jurídica desde entonces no permitía que la mujer se ubicara de igual manera que el hombre, en especial tratándose del matrimonio, derechos y expresión. Por ejemplo, los derechos políticos de las mujeres eran prácticamente inexistentes para los años 40, pues algunos hombres expresaban que la vida pública no es su elemento, o la mujer no ha nacido para gobernar la cosa pública y ser política. También, la condición de las mujeres ante las normas jurídicas tuvo un carácter sexista, donde se representaba a la mujer en un estado de subordinación al hombre. Todo esto, por supuesto, bajo el régimen de la Iglesia Católica, pues toda aquella y aquel que se contrajera al matrimonio civil debería hacerlo apostando a la fe católica. Es una de las primeras agencias en donde se deja explícito que la mujer debe empoderarse y luchar por sus derechos, todo por medio de un ícono nacional del feminismo. Demos un paso entonces a 1969 con el artículo Píldora o Castidad. Para contextualizar un poco, en los años 60-80 fueron de resurgimiento feminista, en donde cientos de mujeres se opusieron a reinados de belleza, brecha salarial y muchas de las leyes del matrimonio. También hubo campañas a favor de la autoposesión femenina, en donde se defendía el aborto y la libertad sexual de la mujer bajo el argumento de nuestro cuerpo, nuestro yo. Es importante resaltar que en los años 60 se creó la píldora anticonceptiva, lo que trajo consigo muchas críticas a favor y en contra, en especial por parte de la Iglesia Católica. La posible autora del artículo cuenta en cómo la Iglesia Católica rechaza por completo la anticoncepción y propone otros métodos de planificación como el calendario de Gino, cuya eficacia se encuentra debajo del 60%, o simplemente la castidad fuera del matrimonio. En el texto se evidencia la posición de una mujer que, a pesar de ser católica y respetar sus creencias, está tratando de encontrar la manera de donde la mujer pueda vivir su sexualidad manteniendo las ideas del catolicismo, pues el texto tiene un tono de frustración e impotencia frente a este asunto. Ahora dirijámonos a 1985. En la película Oriana de Fina Torres, su directora busca enfrentar este tipo de limitantes que excluyen más severamente a la mujer con la forma familiar patriarcal que se vive para la época. Entonces dime qué te digo. Que no tengo derecho a estas tierras. Ni a las tierras ni a la hija, ¿verdad? ¿Y es que acaso no puede una mujer decidir acerca de su intimidad y sus deseos como persona? Yo tenía 2 hermanos varones y siempre había una historia de que ellos pueden y tú no. ¿Por qué? Porque eres mujer. Y además, vivir y experimentar su vida como ella sola la desea y no como su padre u otro hombre lo hace.
Como lo vemos, para la época el poder del hombre como figura representativa de la familia era tal que el control y la libertad de la mujer se vieron limitados por la figura masculina como eje del poder. Más adelante, durante el conflicto armado colombiano, la escritora colombiana Patricia Lara publica su texto La madre de guerrilleros, Margot León Gómez de Pizarro. Este escrito describe a la perfección la situación de guerra que se vive en el país, durante el lapso de tiempo en el cual se ubica la historia. En efecto, recopila los eventos que ocurrieron y los plasma en su relato, donde su personaje principal los vive en carne y hueso. Se trata de una mujer de clase alta, que sufre día a día las consecuencias del conflicto armado. Esto nos muestra que ninguna persona está eximida de ser víctima de la guerra. Margot Pizarro, al principio presentada como una mujer independiente y trabajadora, se va viendo obligada a quedarse en casa cuidando a los nietos y viendo cómo mueren sus hijos que se han involucrado en las guerrillas. La autora denuncia principalmente el hecho de que no importa el estrato social, todas las personas son afectadas y además las mujeres. Por último, terminemos nuestro viaje en 2015 con las tejedoras de Mampuján, situándonos en un contexto previo afectado por la guerra y la violencia que produjo múltiples ataques por parte de grupos armados ilegales que desplazaban a la población, los vulneraban y victimizaban. A nosotros nos tocó vivir entonces las incursiones de las AUC, de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hubieron masacres selectivas, hubieron masacres colectivas, desplazamientos, muertes de líderes y a las mujeres nos abusaron sexualmente. A muchas mujeres como botín de guerra, como castigo al hombre, fuimos abusadas sexualmente. Mampuján fue uno de los afectados por el ataque de paramilitares, quienes masacraron a parte de la población, violentaron sexualmente a las mujeres y desplazaron de forma forzada a la totalidad de la comunidad en el año 2000. 6 años después, un grupo de mujeres reescribe su historia y la de su comunidad para dejar su rol de víctimas y posicionarse como fuentes de reparación y esperanza. En nuestra postura dejamos de lado el papel de los hombres que han trabajado en pro del género femenino. Y es así como en efecto presentamos cómo la mujer latinoamericana ha adoptado una agencia según su contexto histórico. Pero ya teniendo esto presente, podemos cada uno de nosotros, tanto mujeres como hombres, actuar con más conciencia por un mundo más equitativo.